Buenos días, estamos en esta ocasión con Pedro Morillas, quien nos ha traído su reciente libro Bicentenario. Nada que celebrar. Recordemos que Pedro Morillas ya tiene algunos libros en su haber. Él es autor también de País Combi, Impunidad S.A., Innovar y Disfrutar, Creando Riqueza. Él es empresario y durante estos últimos años ha dedicado su vida también a ofrecernos estos libros que giran alrededor de la reflexión de nuestro país, tanto social, económica y culturalmente. En ese sentido, Bicentenario, nada que celebrar, es todo un repaso de nuestra realidad nacional, pero partiendo un poco del recuento de lo ocurrido en nuestro país durante los últimos dos centenas de años. ¿Cómo surge la idea, Pedro, de este libro? Mira, la idea primaria, que es el analizar la situación económica, la situación política en un marco histórico, ahora que se va a celebrar los 200 aniversarios de nuestra independencia, había el deseo mío de transmitirlo y analizarlo. El tema es cómo lo hacía. Y si es que lo hubiera hecho desde el punto de vista narrativo solamente, hubiera sido bastante pesado. Era necesario, y pensé, que debería ser ameno, ser interesante. Entonces se me ocurrió hacerlo dentro de una novela. Es así como se logra plasmar el libro, que va a ser un poco difícil catalogarlo en qué categoría literaria se puede acoplar, lo cual tampoco es preocupación mía, porque no tiene ninguna ambición literaria, no hay ninguna pretensión. Entonces, posiblemente si se quiere catalogar, me gustaría que lo cataloguen como una novela ejemplar, lo que se estilaba en tiempo del señor Cervantes y Saavedra, ¿ya? El autor del Don Quijote. Eso en cuanto a cómo y por qué se me ocurre novelar este relato. Luego, inicialmente tú has cometido un pequeño error y has dicho que el libro se llama Bicentenario, nada que celebrar. No es así, es nada que celebrar entre paréntesis, porque no es que el libro no sea agresivo, es agresivo. No es que el libro sea irreverente, es irreverente. Lo que sucede es que es la única forma como puede proyectarse al final y durante toda la novela la idea de que es un agente provocador de cambio. Lo que necesitamos es un cambiar de una sola vez, algo como ha hecho el presidente Vizcarra hace unos días, ¿ah? De que dice, mira, no se va a poder gobernar 2 años, mejor se gobierna bien 1 año. Entonces acá lo que se trata es que, no, mira, celebrar no sé si haya, pues posiblemente haya. Pero la idea es llamar la atención al hecho de que ya debemos trazar una línea y decir, mira, a ver, hemos perdido 200 años porque los hemos perdido, porque no nos hemos desarrollado como se han desarrollado los países vecinos. Uno mira a cualquier sitio, ¿eh? Hasta Bolivia tiene mejor infraestructura escolar, infraestructura terrestre, tiene más educación que nosotros. Entonces con eso decimos mucho. Ahora, ¿que hemos crecido? Sí, hemos crecido, porque sería vano y sería una mentira decir de que nos hemos quedado estancados durante los 200 años. No, hemos crecido, porque esto es como en una bahía donde hay un mar, la marea sube y todos subimos, ¿ah? Hasta los barcos más grandes hasta los más pequeños. Esto teniendo en cuenta que hace 200 años la expectativa de vida, por ejemplo, era de 36, 38 años. En este momento es casi de 76 años en promedio.
O sea que ha habido un cambio. Hace 200 años, el grueso de la población, el 90%, vivía bajo el límite de la pobreza extrema, como había vivido hace miles de años. Y en este momento es al revés. En este momento es el 10% en el que vive bajo el nivel de la pobreza extrema. Eso no nos dice que nos hemos desarrollado. Hemos crecido al mismo ritmo que la humanidad, pero en que nos hemos desarrollado, no al nivel que un país como el nuestro, muy rico, ¿ah? En riquezas naturales, ¿ah? y en muchos otros campos, hemos desperdiciado. Es que nos han gobernado, valga la redundancia, una serie de ineptos, ¿ah? Que solo se han enriquecido ellos y su familia, más no el país. No se ha visto el país, salvo honrosas excepciones, que los hay, por supuesto, honrosas excepciones que confirman la regla. Entonces, todo este tema me ha llevado a producir el libro, que tiene bastante aceptación, porque es un tema de actualidad y va a ser de actualidad durante los próximos 2 años. Lo que se quiere, repito, es que cambiemos, que ya está bien, 200 años ya está bien. Pues se dice que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, ya llevamos 200, ya está bien. Entonces, de eso se trata. Y ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Hay ideas audaces, los personajes lo dicen. Uno de ellos, por ejemplo, es, y esto no le gusta a muchos, sí, mira, tenemos bajos niveles de educación, bajos niveles de salud, no tenemos infraestructura vial, el presupuesto nacional le dedica una fracción de lo que se dedica para la defensa nacional, ¿ah? Las Fuerzas Armadas. ¿Por qué no hacemos como países modernos? Eso es lo que arguyen los personajes, que prescindieron de sus Fuerzas Armadas y en este momento tienen unos niveles muchísimo mejores que nosotros. Unos países porque se lo obligaron, a Japón y a Alemania le obligaron después de la Segunda Guerra Mundial a que no tuviera, pero otros que voluntariamente lo ha hecho, como Costa Rica, como Islandia y otros países más. Ellos ven de que la situación no está para las guerras más. Y si el presidente Trump el otro día dijo que si por él fuera a Afganistán, lo barría de la faz de la tierra en 10 minutos, pero mataría 10 millones de afganos. Eso es una bravuconada que no se puede hacer. Porque ellos hacen eso y le cae una retaliación, como tú crees, una retaíla. Una retaíla de problemas, ¿no? que simplemente no se puede hacer, no lo van a poder hacer. Entonces, ¿para qué inventarlo? ¿Para qué soliviantar a la población? Y eso, analizando, los personajes dicen, bueno, fíjate, tenemos unas Fuerzas Armadas, ¿acaso tienen drones? ¿Tienen acaso robots? ¿Tienen acaso armas dotadas de inteligencia artificial? No lo tienen. Entonces, ¿de qué nos sirve? Es como un ejército, ¿ah? Montado en una caballería del siglo XIV con sables. Si es que nosotros analizamos eso, sí se puede, a lo mejor se puede reducir a una fuerza letal, ¿no? Que sea pequeña, pero que tenga unas armas que a quien se atreva a atacar, ¡bum!, van a pagarlo también. Pero no pues de la forma que lo tenemos. Esto es una organización de hace 1 o 2 siglos. Otro tema, por ejemplo, que también tiene importancia, es
¿qué hacemos nosotros teniendo casi 60.000 millones de dólares en el Banco Central de Reserva como reservas nacionales? ¿Para qué? Ah, no, pero eso lo tenemos para sostener el valor del sol, porque para que no haya devaluación, para que no haya inflación, etc. No, un momentito, mira, eso se ha consultado con señores economistas antes de producir el libro, y ellos mismos dicen, no, mira, con 25 mil millones de dólares es suficiente para eso. Lo demás es especulación. ¿Qué tenemos? Tenemos en oro y tenemos en plata y lo tenemos en papeles de la deuda externa, de otros países. Pero eso es especulación. ¿Y nosotros qué hacemos especulando? Si tenemos niños que se mueren del friaje, se mueren de hambre, están mal alimentados, están mal educados, no tienen comprensión lectora, no tienen conocimientos matemáticos. Es como si nosotros viéramos que hay un señor avaro que tiene mucho dinero en el banco, pero su casa se cae a pedazos, sus hijos están enfermos, no avanzan. ¿Para qué? Eso también hay que darle un fin. Cuando podemos tranquilamente no invertirlo en infraestructura vial, no invertirlo en mejores profesores, pagar mejor a los profesores, sino conseguir préstamos internacionales con la garantía de las reservas, utilizarlo como garantía, ¿no? Y hacer un tren, pues, que una Tacna con Tumbes y que lo haga a 200 kilómetros por hora. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y de que la pista o el camino a Huancayo, que cuando lo inauguraron yo lo hacía en 4 horas y media en mi automóvil, ahora se hace en 10 horas. En lugar de avanzar hemos retrocedido. Entonces todo este tema es lo que se habla en el libro. Hay dos planteamientos eje también en el libro que son interesantes: el desarrollo del turismo, sí, y definitivamente el mejorar la distribución de la riqueza. ¿Cómo resolver estos problemas? Mira, el turismo se está desarrollando solo, siempre se ha desarrollado solo. El Estado fue hace unos 20 años que formó la organización que promueve y ayuda a la gente que se dedica al turismo. El turismo se entiende, el turismo receptivo, o sea, de que los turistas extranjeros vengan al Perú, porque hay otro turismo que es de exportación, que es cuando los peruanos viajan, también se llama turismo. Pero nos estamos entrando al turismo de importación, al que viene y deja dinero, que es el dinero más fácil que puede conseguir, porque no tenemos que mover ningún contenedor en ningún puerto para tener dinero. Eso es lo más fácil de hacer y lo más oportuno en este momento, lo más fácil de hacer. Eso vamos a dedicarnos a eso en un momento en que el entorno internacional es favorable. Ahora hay países, Chile se une con Argentina y se une con Perú, porque los que vienen de lejos, que es la mayoría, porque tenemos mucho que ofrecer al turismo, pero estamos muy lejos de los centros de producción, lejos de Estados Unidos, lejos de Japón, lejos de China, lejos de Europa. Entonces, esta gente viene y no visita un solo país, sino visita 2 o 3. Entonces, esos 2 o 3 tienen que estar en paz, tienen que estar en tranquilidad, tienen que estar tranquilos, tienen que ser seguros, porque si uno no es seguro, ya se va al diablo todo. Y eso de la seguridad es vital. En este momento nosotros tenemos que enseñar, y para eso necesitamos la educación, de que hay que tratar bien al turista, porque el turista viene y deja dinero desde al banquero hasta el ilustrador de calzado, porque sí, van a haber más gente que va a ilustrar, van a pagarle más, le van a dar más propina, etcétera, etcétera. Y se ve en Cusco, por ejemplo, que hasta algún ilustrador de zapatos habla inglés y habla japonés, pero básico, ¿no? O sea, conocen, muchas gracias, que está muy bien, cómo le va, que le vaya bien. Entonces, es el turismo el camino más fácil y más rápido, pero hay que cuidarlo, porque si no hay seguridad, eso se puede ir al diablo. La otra pregunta que tú has hecho es referido a cómo se redistribuye mejor la riqueza, ¿cierto?
Mira, nosotros, y esta comparación es importantísima, somos un país pequeño, relativamente pequeño, 33 millones de dólares, perdón, 33 millones de personas en el mundo es prácticamente nada. Pero podemos cambiar internamente, sí. Podemos dar nuevas regulaciones. En este momento el mundo está pendiente de que ya está bien. Mira, ve, el 1 o el 3% de la población mundial tiene el 90% de la riqueza del mundo. ¿Es correcto eso? No es correcto. Se tiene que terminar. Tiene que terminarse en algún momento, porque esto acá es el capitalismo que va a matar al capitalismo. Entonces, como ellos están pensando al mismo tiempo, nosotros tenemos que hacerlo acá también. Y hay multibillonarios americanos que están pidiendo que los graben más a ellos, porque hay algunos como Warren Buffett, que es un multimillonario, que dice que su secretaria paga más impuestos que él, lo cual proporcionalmente es correcto. Entonces, si va a ser a través de los impuestos directos. Aquí, por ejemplo, ¿cómo podemos bajar ese nivel? Es que el IGB, por ejemplo, el impuesto a las ventas, que lo paga todo el mundo, el más miserable al más rico, pagan la misma proporción. Y no es posible, porque eso, tú compras una caja de fósforo para prender tu cocina a querosene y ya estás pagando impuestos. Y todos tienen... ¿Por qué? Porque es lo más fácil. ¿Y por qué el Estado se dedica a lo más fácil, que es injusto? Porque es bien difícil, bueno, por las fugas que hay, por la viveza criolla y por todo eso ahí. Entonces, mientras se organiza para que haya un gravamen proporcional que reduzca o baje este impuesto, que es ciego, que afecta a todo el mundo, porque él dice, no, yo no pago impuestos. Estás pagando impuestos. ¿Ah? Tú has comprado lo que quieras, ¿ah? Un libro, estás pagando impuestos, hasta los libros están pagando impuestos. Un lápiz está pagando impuestos. Entonces, sí hay formas, y ese es un objetivo que debemos, y las futuras generaciones. Y en una anterior conversación, tú me dijiste algo, y yo te dije, mira, sí, pero eso no lo va a hacer mi generación. Yo a lo mejor ni lo voy a ver, pero tu generación sí, y las próximas generaciones sí. Tienen que hacerlo, ¿ah? Porque simplemente tienen otro pensamiento, otro chip, ya están acostumbrados a manejar las tabletas, a manejar los laptops desde que son chicos, y ahí tenemos que dedicarnos. Porque gente que no tiene educación es gente reducida, es un eunuco, ¿ah? Que ha sido capado, ¿ah? Castrado, porque simplemente trae problemas en lugar de traer soluciones. Pero hay gente que sí, o hay segmentos que se interesan en mantenerlo en esa condición, porque de esa condición lo va a manipular. Miremos el caso de Tía María. Tía María en este momento, ¿acaso se presenta esos casos en Ecuador? No. ¿Se presenta en Chile? No. ¿Se presenta en Bolivia? No. ¿Por qué? ¿Y por qué en Perú? Es por el nivel de educación, el nivel cultural. La gente ahí entiende que sí, señor, mire, cuando tienes educación puedes discutir con alguien, puedes razonar con alguien. Si no tienes, no puedes. Tienes que alquilar a alguien, a un abogado que te va a manipular, o a un agente que te va a manipular. Porque estás a la defensiva, pero no sabes cuál es el resultado. Entonces, la educación es prioridad número uno. Prioridad número uno para nuestro país es educación primero, educación segundo y educación tercero. Después ya hablamos de lo que sea. Sí. Mira, hay otro asunto importante. El Perú no es una isla, ¿no? El Perú está dentro de un marco de países, dentro de Latinoamérica, dentro de este planeta que se ha movido durante siglos a partir de ideologías, de planteamientos filosóficos inclusive, de cómo manejar económicamente las naciones. En algún momento cuando se habla de la violencia interna, ¿no? Porque uno de los personajes se enrola en Sendero Luminoso y se discute sobre el capitalismo, el socialismo, yo me preguntaba en ese momento hacia dónde vamos
en ese sentido. ¿Tú cómo lo ves, Pedro? ¿Cuán práctico crees que resulte ahorita una base ideológica, política o filosófica para la solución de nuestro país, así como vamos? ¿Tú crees que sea un momento indicado para pensar, para proponer una base ideológica, o crees que seguimos nada más así planteando soluciones económicas prácticas? ¿Es un asunto importante para ti esto, crees tú? Sí. Mira, curiosamente los países latinoamericanos en el mundo siempre han sido los primeros en crear un sindicato cuando iban a Canadá, o un sindicato cuando estaban emigraron por ejemplo, a Francia. Es que estábamos totalmente involucrados hasta este momento en política. Tú abres los periódicos y hay páginas de páginas de páginas, y el señor fulanito de tal está, pues, todo el tiempo los políticos están en los periódicos, en la televisión, en las revistas. Es el pan de cada día. Pero eso es un negocio de los medios de prensa. Hay países en el mundo que absolutamente no publican nada de los políticos, ni de qué ha hecho, ni que hubo tocamientos del político. No se entera nadie. Hay casos, hay problemas mucho más concretos que necesitan y demandan la atención. ¿Por qué no se dedica los medios de prensa a fomentar más, pero en forma efectiva? ¿Por qué no aprovechamos cuando juega Perú, por ejemplo, y todo el mundo está pegado al televisor, para pasar unos cortos que el Ministerio de Cultura debería pagar, en lugar de pagar sueldos nada más? Debería poner, por ejemplo, lo que hacía Ecuador hace unos años. ¿Qué hacía? Lo hizo. Había un cómico que eran unas figuras animadas de un burrito, que le llamaban, creo, el burrito Totito, que pasaba en la calle y el semáforo cambiaba, llegaba rojo, los vehículos se detenían, pero él seguía caminando. Y entonces después había un accidente enorme. Y la gente decía, no hagas como el burrito Totito. Pegó. La gente, tú estabas manejando y te habías hecho alguna falta, decía, hey, no seas como el burrito Totito. Entonces esos detalles que te vayan enseñando, no arrojes basura no empapeles los postes, que es otra costumbre nuestra, salvaje, de empapelar curandero norteño y tal, que deprecia a una ciudad, te deprecia hasta tu casa, que es el bien más sólido que tenemos cualquier peruano, su casa, porque si tú vives en un barrio en la cual es sucio, en la cual vidrio roto, las casas se desprecian, no nos damos cuenta. Entonces, creo que me he salido o estamos dentro de la pregunta tuya. El tema era, básicamente, ¿me haces acordar qué cosa era? ¿Cuán práctico resulta ahorita enfocarnos sobre la base de un planteamiento ideológico? ¿Tú crees que estamos en un momento indicado para eso? No, mira, pero eso es copia, van a decir. No, mira, tenemos que ver quién ha estado en las mismas condiciones nuestras, quién ha sufrido los mismos males que nosotros y ha salido y en este momento está en años luz de distancia. En la misma nivel de pobreza y de educación estaba hace 40 años Corea del Sur. Singapur, hace menos tiempo que ellos, estaba en las mismas condiciones. Cuando yo he conocido Singapur, 1968, más o menos, te digo, su puerto era como el del Callao, y sus barracones, y tenía todo esto, lo que tenemos nosotros. En este momento, pues eso ya está lleno ¿de qué? No de edificios, sino de jardines inmensos.
¿ah? Han cambiado. ¿Por qué? Porque cambiaron el enfoque. ¿Ah? Hubo gente que tomó las riendas del gobierno y dijo, señores, a partir de este momento el imperio de la ley va a prevalecer en el Perú. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que las leyes se van a respetar y no se van a producir por miles en el Parlamento, que lo único que hace es producir leyes que no se cumplen. Entonces vayamos a lo principio, vamos a lo principal, que las leyes se cumplan. Entonces, si nosotros lo tomamos como ejemplo estos países, y estamos en cierta forma por ahí, aunque débilmente, acercándonos a esto, entonces vamos a cambiar, siendo pragmáticos y tomando medidas audaces. Dos cosas más. El mundo, el planeta es un ser vivo, ¿no? Es un ser que se está moviendo a partir de sus habitantes. Los habitantes nos estamos moviendo a partir de qué es lo que ocurre social, económica, políticamente al interior de cada país, y esto produce el fenómeno de las migraciones. El fenómeno de migraciones que ha hecho, por ejemplo, que tengamos cerca de 1 millón de venezolanos en el país. Para mucha gente, obviamente que no reflexiona profundamente al respecto, es dañino para el país. Pero muchos también sabemos que las migraciones han más bien conseguido de que los países surjan. Hay dos posiciones al respecto. ¿Cómo le sacamos provecho como país, como Perú, a esta cantidad de venezolanos que están aquí y que son fuerza de trabajo, que también son fuerza intelectual? Hay de todo, ¿no? ¿De qué manera piensas tú que le podríamos sacar provecho a ello? Eso por un lado. Y por otro lado, has mostrado ejemplos como el Singapur, etcétera, países que se han desarrollado industrial, económica, financiera, empresarialmente. Pero eso a veces trae consecuencias lamentables con cambio climático, contaminación ambiental, etcétera. Entonces, hay estos dos fenómenos, ¿no? La parte de cómo sacarle provecho al fenómeno migratorio que vivimos ahorita actualmente en el país, y segundo, a nivel global, cómo solucionar el asunto del cambio climático. Mira, el problema del cambio climático tiene que ver bastante con las migraciones, pero más que todo el factor económico y el factor religioso. Las guerras se han producido siempre por razones económicas o por razones religiosas. Pero volviendo al tema de las migraciones se pueden y se deben, y no lo digo yo, lo digo gente a quien o he conversado o lo he leído, se originan. Veamos el origen. O sea, siempre tenemos que decir, oye, ¿y eso por qué? Y si te contestan y te responden el por qué, y dicen, ¿y eso por qué? Y 3 porqués, entonces hace que una persona sea razonablemente inteligente. ¿Por qué inmigran? Porque en su país no tienen oportunidad, porque hay pobreza, porque hay persecución social, o porque hay simplemente no hay posibilidades de surgir. Tienen que desesperadamente ver por su familia. ¿Cómo se soluciona eso? Invirtiendo en los países donde se originan, invirtiendo en fábricas, transfiriendo tecnología para que no tengan que ir y todo el mundo se desarrolle en forma pareja. Sin embargo, este tema, algunos países han tratado de hacerlo, pero otros países te dicen, oye, pero ¿por qué tengo que yo invertir en tu país? ¿Para qué? ¿Para que su presidente lo roben? ¿Para que el presidente o sus amigotes se lleven la proporción muy grande de inversión, lo manejen muy mal, lo manejen en favor de ellos? Problema de educación. Pero eso de ahí también es una razón que en la novela se analiza mediante los personajes. En el caso peruano, nosotros vemos que somos los hinchas número 1 en el mundo. ¿Por qué? Porque cada vez que está nuestro país jugando, parece que las tribunas fueran peruanos, fueran locales. ¿Es que han viajado tanto? No, es que ya están allá.
Y es la nostalgia lo que los hace ir a ver el partido, y hacer sentirse por pocas veces importante. ¿Ah? Eso ha traído se ha descremado. O sea, cuando la leche se está procesando, se saca la crema y se deja el resto para varias cosas. Entonces la crema se está quedando por ahí, porque no hay ninguna familia en el país que no tenga o un hermano, o un primo, o un sobrino, o un hijo que está viviendo en el extranjero. Esa es la parte positiva para los países que reciban, y es negativa para los países que pierden. Pero al mismo tiempo hay desgracias como lo que sucede en Siria y lo que sucede en Venezuela. Eso es una desgracia que hay que evitarlo también, porque acá hay gente en el Perú que no piensa que en nuestro país le puede pasar lo que pasó con Venezuela, creo que ha pasado con Venezuela, o lo que pasó con Cuba. Y con Cuba estábamos a un pelo de convertirnos en Cuba, si es que Sendero Luminoso desequilibraba el equilibrio de fuerza que se había logrado en algún momento. Si nosotros desdeñamos o no le prestamos atención a los problemas que tenemos, se van a desbordar y vamos a tener, en algún momento nos va a pasar que la gente va a salir va a desbordar, ¿ah? Y eso de ahí produce males acá en otros países que ya tienen desocupación, más desocupación, o vienen y reemplazan a gente, ¿ah? Que está menos preparada, ¿ah? Y cobran menos. ¿Cómo hacemos? Fíjate, acá tiene que haber una solución global. Nosotros no lo podemos lograr, ni lo está logrando las Naciones Unidas, ¿eh? con las conversaciones que tiene. Yo no me atrevo a sugerir qué solución, pero la solución es que, nuevamente lo que dije inicialmente, que se invierta en los países. Ahora, no van a regalar dinero, sino van a invertir. ¿Ah? Si yo produzco zapatillas y mi mercado es el mundo, y aquí en este país que se llama Perú van a hacerlo más económicamente, ¿ah? Yo voy a trasladar mis plantas a Perú y de ahí voy a seguir abasteciendo al mundo. Se ha beneficiado Perú, me he beneficiado yo, se ha beneficiado todo el mundo. Esa es la solución, pero lógicamente tenemos que barrer totalmente la cancha y limpiar de corrupción. Hay en algún momento en los diálogos que tienen los personajes, uno de ellos dice, mira, tenemos que limpiar la cancha. ¿Y cómo limpiamos la cancha? Como lo ha hecho Singapur, como lo ha hecho Corea, como lo hace China, ¿ah? De que los bienes nacionales es pena de muerte, y la pena de muerte lo ejecutan. Y el que roba y no tiene solución porque no tiene defensa, mira, inventemos los nombres, Toledo, mejor no sigo, mejor no sigo, pero gente que es indefendible, y los únicos que lo van a defender son los abogados, que son una serie de, mira, también voy a decirlo, ¿sí? Son gángsters, ¿ah? Porque saben que es indefendible, pero van a buscar la forma, ¿ah? de burlarse de todo el país. ¿Con qué? Exceso de carcelería, o que el caso prescribió y se acabó todo el tema. Y lo que nos han robado, y el retraso que han producido, y la mala imagen que hacen. Entonces, fíjate, uno de los personajes dice, mira, simplemente hacemos un referéndum, señores, vamos a aplicar esto, porque no lo vamos a llevar a la cárcel. La cárcel nos va a costar millones de dólares en esto, en tal. Simplemente limpiamos la cancha. Oye, pero ¿y los derechos humanos? Mira, nos separamos de la Corte Interamericana y después que limpiamos, nos enganchamos de nuevo en ello. Ese tema, perdón, sí. Que es bien álgido, uno de los comentaristas fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo ha leído el libro y lo encuentra sumamente interesante, como lo dice ahí, y no
dice nada sobre ese diálogo. ¿Ah? Pero es que, mira, el tema da para largo, pero países en este momento que brillan con luz propia, China, Corea del Sur, Malasia, Singapur, simplemente ejecutan, ¿ya? Pero eso hay que consultarlo al país y voten sí o no, si ejecutamos o no ejecutamos, y cada uno va a votar de conciencia y en forma secreta, y va a decir lo que piensa. Entonces, pienso que por ahí está la solución. Finalmente, Pedro, el título nos lleva a la reflexión, ¿no es cierto? O el subtítulo, nada que celebrar. Vivimos en estos días un clima de inestabilidad política bastante preocupante, ¿no? Lo que lleva a que la economía también se inestabilice y no sepamos qué hacer al respecto. De todas maneras, 200 años que se celebran dentro de 2 años nos puede llevar también hacia una reflexión positiva. Finalmente, Pedro, en el Perú, ¿qué habría que celebrar? ¿Qué habría que celebrar? Esa es la pregunta por los $200,000, ¿eh? Hay que celebrar el de que tenemos gente pensante, ¿ah? Hay mucha gente pensante que está en el país y que está afuera. Mira, a esa gente hay que invitarla, ¿ah? Así como hemos hecho posible que se realicen los Juegos Panamericanos. ¿Por qué? Porque invitamos a Inglaterra para que dirija y maneje totalmente la creación de la infraestructura. Así también la infraestructura humana. ¿Ah? Tenemos que ver gente de fuera nuestra y gente totalmente de fuera, ¿ah? Que venga acá. Y para eso, pongo un ejemplo. Colombia, que está avanzando aceleradamente, contrató a una empresa, no recuerdo bien el nombre, pero es una de estas famosas que son los Think Tank, para que fuera a Colombia y dijera, oye, ¿en qué industria nos especializamos? Esta empresa que les compró $3 millones, le dijo, mira, lo que tienen que ustedes especializarse en la moda. ¿En qué? En la moda. ¿Sí? En la moda es el negocio que está en este momento en todo el mundo y el que crece a mayor proporción. Entonces, sé eso hace unos 8 años más o menos. Se especializaron en la moda y en este momento marcan la pauta. Así como nosotros hemos especializado en la gastronomía, nosotros nos podemos especializar en el turismo, pero hacerlo mejor. Entonces, ese implante, la pregunta era cómo nosotros, ¿qué tenemos que celebrar? Tenemos que celebrar que tenemos gente pensante. Lo que pasa es que no nos hemos puesto de acuerdo y hago votos porque en estas próximas elecciones pensemos mejor y no nos dejemos manipular por el dinero de mucha gente que tiene mucho dinero, ¿ah? Y porque tiene mucho dinero se cree con razón para postular a la presidencia. En esa forma nosotros sí tenemos que celebrar de que tenemos esa clase de gente. Bien, Pedro, agradezco mucho tu tiempo y ojalá que luego del bicentenario, nada que celebrar, podamos contar con una nueva producción tuya. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y gracias por esta invitación. Pero mira, te voy a pedir que no seas tan malo, porque yo ya tengo 79 años que he cumplido recién y ya pienso hacer otras cosas, pero quién sabe. Muchas gracias.